Bien, mis queridos, sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Romanos. Vamos a mirar juntos ahí en el capítulo 15, libro de Romanos, ahí en el capítulo 15, y agradecemos el ministerio de nuestro hermano Cristian que hace la interpretación hacia la lengua inglesa. Si tú tienes interés de que alguien escuche el culto o la predicación en el inglés, puedes contactarte con Cristian. De esta forma se amplía este ministerio hacia el mundo de habla inglesa. Mis queridos, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, vamos a considerar juntos los versículos 14 al 21, donde vamos a estudiar el tema, la razón por la cual Pablo escribe esta carta a los romanos. Vamos a ir leyendo verso a verso la porción, pero para recordar, Pablo, desde este punto en adelante de esta carta, comienza el apóstol Pablo, por así decir, a cerrar su escrito. Él ha cerrado toda su sección doctrinal. Recuerda que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo nos ha enseñado la justificación por medio de la fe. Lo ha presentado como si fuese un caso en la corte, como que Pablo es un abogado y de esta forma él instruye al pueblo del Señor, demostrando la culpabilidad de todos los hombres, tanto paganos como religiosos, o lo mismo judíos que creían que por ser judíos ya eran salvos. Pablo les demuestra que con ley o sin ley, todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Eso va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y comienza Pablo en el capítulo 9 a insertar cómo gentiles también son parte del programa del Señor de la gracia, de la salvación. En el capítulo 12 hasta el capítulo 15, Pablo nos ha llevado por el terreno práctico, la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es solamente conocimiento, es también conducta. La Biblia no es solamente un libro de información, sino que es un libro de formación, va formando un carácter, una vida. Ahora vemos acá que el corazón del siervo, vamos a ver la motivación de Pablo, vamos a mirar cuál es la razón de su ministerio y el por qué él escribió esta carta a sus hermanos en Roma. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la obra de Dios? ¿Qué te motiva a hacer las cosas que haces? Podemos ver en estos versos 14 al 21, podemos observar cuál es la motivación de Pablo en el ministerio. Y lo primero que observamos en el versículo 14, acompáñame por favor al verso 14 de Romanos capítulo 15, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Observa, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo ya ha dejado toda la exhortación que partió en el capítulo 13, sujétense a las autoridades, capítulo 14, recíbanse los hermanos, capítulo 15, no estar pugnando entre los hermanos. Ahora Pablo comienza a cerrar su carta y también nos deja ver su corazón. Y observamos en primer lugar, en el verso 14, el anhelo del apóstol Pablo. Y mira cómo comienza Pablo con esa esperanza. Pero estoy seguro de vosotros. Pablo está convencido de que la exhortación que dio a los hermanos en los capítulos anteriores traerá el cambio de conducta en la vida de las personas. Y de hecho esa es la motivación de nosotros los predicadores, los maestros, llevarte la palabra, que escuches el consejo, pero que el consejo de la palabra de Dios tenga eco o tú respondas positivamente a la enseñanza de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero usted debe tener el corazón dispuesto no solamente para oír, sino para atender el consejo de la palabra de Dios. Y mire el anhelo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Interesante como Pablo describe su relación de amor con ellos. Pablo se relaciona y habla acerca del amor como hermanos, como pueblo del Señor. Pablo no los conoce. Físicamente Pablo no conoce a los hermanos de Roma. De hecho, en el capítulo 1, verso 11, Pablo dice que deseo veros para tener comunión con ustedes, participar, para confirmarles.
para interactuar y para crecer en comunión. Pablo no los conoce, pero les llama hermanos míos. Vemos el gran amor que tiene Pablo por la obra del Señor. Hermanos míos, de que vosotros mismos, vemos acá que Pablo va a anticipar en ellos algo, estáis llenos de bondad. La idea de lleno es están rebosantes de bondad, y la bondad describe generosidad o rectitud de corazón y de acción, como es el fruto del Espíritu Santo en los creyentes, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y Pablo está convencido que sus hermanos, y ese es su anhelo, que tienen esta bondad y que tienen también el conocimiento. Y este conocimiento tiene que ver con sabiduría práctica. Confundimos muchas veces conocimiento bíblico, palabra o jerga bíblica con sabiduría, que no lo es. Hay mucha gente que sabe de memoria la palabra de Dios y conoce las doctrinas, pero no tiene sabiduría en su proceder. Es por eso que Pablo dice, ustedes están llenos de bondad. Describe un corazón generoso, un corazón que tiene rectitud en el accionar, está lleno de conocimiento, que sabe la idea, que sabe aplicar la palabra de Dios. En este punto Pablo sabe que los hermanos tratarán las diferencias, las dificultades, lo que les exhortó Pablo, tanto a los débiles como a los fuertes. Pablo está convencido que con ese corazón generoso y con los principios de la palabra de Dios van a poder tener un ministerio en otros. Mira, de tal manera que podéis, dice Pablo. Esa palabrita poder que aparece acá es dunamis, se refiere a tener la capacidad, ser competentes, porque tienen bondad, porque tienen conocimiento bíblico, tienen sabiduría, tienen la capacidad de amonestarse los unos a los otros. Estas virtudes del carácter cristiano les capacitan para tener un ministerio de amonestarse. Y la idea de amonestar significa poner en la mente, es decir, compartir con los hermanos principios de la palabra de Dios que sean efectivos en la vida. Mejor dicho, enseñarles a aplicar la palabra de Dios de tal modo de que puedan advertirse, corregirse con compasión, con corazón bondadoso y llenos de la sabiduría del Señor. Amonestar a un hermano es conducir su pensamiento hacia las advertencias bíblicas sobre el modo correcto de vivir y alejarse del mal. No es solamente la exhortación, cambia, deja tu pecado, abandona, sino que enseñar las herramientas. Debemos discernir y debemos decidir ser de bendición en la vida de otras personas. ¿Cómo? Con ese corazón bondadoso y llenos también de conocimiento. Es por eso que Pablo, en Efesios capítulo 4, en el verso 29, Pablo exhorta a los hermanos diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Puedes ver entonces cuál es la motivación del apóstol Pablo en el ministerio. Vemos el anhelo del apóstol Pablo, vemos el ánimo de Pablo al escribir esta carta, ya que en el verso 15 observa lo que él dice, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Mira el anhelo de Pablo, mas os he escrito, hermanos. Pablo escribió una carta. Esta carta tiene una intención práctica, tiene una intención positiva. No hay arrogancia en él. Dice Pablo, me atreví a hacerlo, en parte con atrevimiento. La idea es con un razonamiento, con un interés genuino. Pablo no tiene dobles intenciones. Pablo quiere el crecimiento de la iglesia en Roma. Él quiere la edificación del pueblo del Señor. Recuerda que Pablo enseña en Hechos capítulo 20, verso 27, no he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas todo el consejo de Dios. Pablo dice, en su ánimo al escribir fue ser de bendición, ayudar al pueblo del Señor, en parte con atrevimiento, como para hacer, dice Pablo, recordar, para haceros recordar. Si te das cuenta, en el verso 14, ya los hermanos tienen ciertas virtudes de conocimiento, de bondad de corazón, pero siempre es bueno recordar, repasar.
ya que uno de nuestros grandes problemas es el olvido, las promesas que hacemos. ¿Cuántas veces los que estamos en el ministerio hemos oído a creyentes, me comprometo, voy a servir, lo voy a hacer, y al final terminan solamente en palabras? Es por eso que Santiago, recuerdas tú en el capítulo 4, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace, le es pecado. Esta idea de recordar, y es por eso que Pablo les exhorta, tomó ese atrevimiento, por así decir, se dispuso, no porque tiene un interés egoísta, sino amor por el pueblo del Señor. Esa es la razón de la carta. Vemos el anhelo de Pablo, vemos también el ánimo de Pablo al escribir esta carta. Ahora, vuelvo a repetir los conceptos. De hecho, cuando Pablo escribe a los hermanos de Filipo, en el capítulo 3, en el verso 1, Pablo les dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ellos conocían esos principios, pero era bueno recordarlos debido al defecto que todos nosotros tenemos de olvidar prontamente las cosas. Hemos visto la razón de la carta del apóstol Pablo a los hermanos, y en esto estamos viendo la motivación de Pablo en el ministerio. Él tiene un anhelo, él tiene un ánimo, él tiene también la autoridad para hacerlo. Y en el verso 15 al final, Pablo nos comienza a decir cuál es la autoridad que tiene, por la gracia de Dios que me es dada. Cuando Pablo habla acá de la gracia de Dios y hablando de su autoridad en el ministerio, esa gracia no es la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, pero Pablo aquí se refiere a su ministerio, su llamado. ¿Cuál es el ministerio del apóstol Pablo? Es ser un apóstol. En Gálatas capítulo 1, verso 15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo está reconociendo acá el llamado del Señor en su vida para ministrar por la gracia que Dios me es dada. Dice el verso 16, para ser, interesante palabra, ministro de Jesucristo. Aquí la palabra ministro tiene que ver con aquel que es servidor público, aquel que se dispone a prestar un servicio. Este ministerio público, ¿cuál es? Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Obsérvalo de nuevo en verso 16. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la autoridad del apóstol Pablo? Radica en el llamado del Señor, radica en su ministerio apostólico, radica en el mensaje que él llevó para ser un pregonero, para ser un servidor público, para llevar el mensaje de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. El pueblo que no tenía esperanza fue llamado. De hecho, cuando Dios le dice a Ananías, ve y ora por Saulo para que recupere la vista, en Hechos capítulo 9, verso 15, Dios le dice a este hombre, y este es el mensaje que va a transmitir a Saulo en su conversión, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ministrar a los gentiles, ministrando, dice a los gentiles, el término ministrar acá tiene que ver con el servir, con el llevar, ministrando, dice Pablo. ¿Cómo les ministró a los gentiles? Llevándoles ¿qué cosa? Ministrando el evangelio de Dios. Y la palabra ministrando acá significa el servicio en el templo. Tiene un servicio público llevando la palabra de Dios y sirve a Dios llevando el mensaje del evangelio de Dios. Esa es su función. Su llamado es para proclamar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Recuerdas cuando Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, verso 14, a griegos, ya no a griegos, a sabios, ya no sabios, ¿qué? Soy deudor. En primera los Corintios, en el capítulo 9, verso 16, Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué? Porque la autoridad del apóstol Pablo radica en el llamado del Señor. ¿Y cuál es su llamado? Ser un pregonero, ser un comunicador público, servir a Dios mediante el mensaje del evangelio para que los gentiles, la gente, mejor dicho, las naciones,
les sean ofrenda agradable. Es decir, él predica el evangelio no para ganar números, no para llenar una iglesia, no para aumentar su currículum, sino para dar gloria a Dios, para que esos gentiles al convertirse sean una ofrenda delante de Dios. El inconverso que es alcanzado por la gracia de Dios es un trofeo para la gloria de Dios. Es por eso que cuando se predica el evangelio y un pecador se arrepiente, hay gozo y alegría en los cielos para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo que hace agradable es que el Espíritu Santo le aparta, llamándole por medio del evangelio. Vemos acá y observa el verso 17 lo que anticipa Pablo. Tengo pues de qué gloriarme. Pablo usa, por así decir, una jerga santa. No es vanagloria, sino que él se gloría en ver los resultados que llevan gloria a Dios. Spurgeon, el gran predicador, decía lo siguiente: si yo buscara mi propia satisfacción en hacer algo, no dejaría de predicar el evangelio, porque no hay nada en esta tierra que traiga mayor gozo y alegría y satisfacción a mi corazón en ver a las personas venir a los pies de Cristo. Y mira lo que dice Pablo: tengo pues de qué gloriarme. ¿En quién? En Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, Pablo reconoce que todo lo que él hace, que los resultados logrados, el poder para hacer el ministerio, radica en el llamado y en la gracia de Dios. Ese es su corazón. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 y verso 12, y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Sabe Pablo que Dios lo eligió. Sabe Pablo que Dios lo equipó. Y Pablo sabe que es Dios quien le ha enviado. Es por eso que Pablo pregunta: ¿por qué te glorías? Ahora, por lo tanto, toda la gloria es dada a Cristo Jesús. Y esa es su anticipación, ese es su deseo, ese es su anhelo, dar gloria al Señor. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 31. Nada tenía que no hubiese recibido. Por tanto, podía gloriarse en el Señor, porque todo procedía de Dios. Es tan triste ver la arrogancia de algunas personas por hacer algo en la obra de Dios, cuando la enseñanza de la palabra es, y presta atención a 1 Corintios capítulo 4, verso 7. En 1 Corintios 4, 7, Pablo dice lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace especial? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Desarrollas algo? ¿Haces algo? ¿Por qué lo haces? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque tenemos, recuerda 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabes que estos vasos de barros no eran un tazón para tomar una sopa, sino que eran lo que usaban los romanos para tirar los residuos del cuerpo, sacar lo que el cuerpo tiraba? Esos eran estos tipos de vasos de barro. Pero dice que Dios utiliza estos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo anticipa esa gloria, y esa gloria no tiene que ver con orgullo, tiene que ver con humildad. Observa el accionar de Pablo, cómo se condujo Pablo en el ministerio. Observa, y esa es la razón por la cual escribe a sus hermanos en Roma. Verso 18 dice lo siguiente, Romanos capítulo 15, verso 18. Porque no os haré hablaros sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Observa el accionar de Pablo. Porque no osar hablaros. La idea es, no busco mis propios logros, no tengo este interés de reconocerme a mí mismo. Porque no, Pablo dice que él no se predica a sí mismo, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo no quiere ser vanaglorioso ni quiere que la cruz de Cristo sea vana en ninguna manera.
¿Recuerdas en 1 Corintios 1:17 que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo? Dice Pablo, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pablo es solo un instrumento en las manos del Señor. Pablo lo dijo así, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vemos acá la humildad del siervo de Dios. Pablo no quiere llevarse la gloria. Salmo 115, verso 51 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Observa lo que Pablo está diciendo acá, en este accionar de Pablo, y vemos acá su forma de actuar, porque no osará hablaros, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Es interesante, sino que llevó el mensaje, respondió a la obediencia del mensaje con palabras y con las obras. Me llama mucho la atención. Las palabras de Pablo son el Evangelio, que era verbal y que era también vivencial. Proceder y proclamar, comunicación y conducta. Es decir, Pablo mantuvo un equilibrio entre su mensaje, su motivación y su manera de proceder. Hay una ética, hay un carácter cristiano. Alguien dijo lo siguiente, tu forma de conducir tu vida es un testimonio audible. Tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a oír tus palabras. Y Pablo predicó, no simplemente en forma verbal, sino que también en forma testimonial, a través de su carácter, de su vida. Es por eso que los creyentes, usted y yo, somos llamados para adornar la doctrina de Dios. ¿Cómo la adornamos? Y el término adornar es cosméticos, que significa poner cosas para poder exhibir mayor la belleza. Queridos, somos llamados a conducirnos, palabras con acciones. Observa el verso 19 y mire el accionar del apóstol Pablo. Él es un apóstol, recibió la gracia del Señor y es para alcanzar a los gentiles y lo hace para la gloria de Dios. Y esa es su motivación y su confianza, con potencia de señales y prodigios. El término señales acá significa algo que va captando la atención. Y lo que Pablo nos está diciendo acá en verso 19 del capítulo 15 es que Pablo tiene las señales y la autoridad apostólica. ¿Cómo tiene la autoridad apostólica? El Señor lo llamó y lo encomendó. Y tiene las credenciales. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, Pablo dice así, con todas las señales de apóstol. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Que han sido hechas entre vosotros. Y Pablo dice, señales, prodigios y milagros. Que tiene que ver con esa capacidad que el Señor dio a los apóstoles para que su mensaje fuese creíble. Es decir, el Señor asistía a los apóstoles en su mensaje, en su ministerio, para demostrar que ellos eran separados y enviados por Él. Es por eso que Pablo dice en verso 19, con toda potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirio, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En otras palabras, fue obediente a la visión del Señor. Fue obediente al llamado del Señor. La manera, dice Pablo, que desde Jerusalén. Si bien es cierto, Pablo fue encomendado, en Hechos capítulo 13, una iglesia en Antioquía, una iglesia gentil. Pablo sí predicó en Roma cuando se convirtió. Hechos capítulo 9, verso 29. A pesar de que muchos creyentes, ya los apóstoles, no creían en la conversión de Saulo, desde el momento en que Dios lo cambió, comenzó a predicar. Y dice Pablo que de manera que desde Jerusalén, y de hecho, la evangelización partió en Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico desde Jerusalén hasta Albania, Bosnia, Croacia sería en el día de hoy. Todo lo he llenado del Evangelio. Pablo fue fiel a la misión del Señor. ¿Recuerdas Hechos capítulo 1, verso 8? Y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
casa por casa, en público, en forma personal. Hechos 20:27, Pablo no dejó de predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, pero solo se gloría en una cosa, en llevar personas a los pies de Cristo. En Gálatas, capítulo 6, verso 14, Pablo dice así: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sabía algo que hacía Pablo, era solamente gloriarse en el mensaje de la cruz, y no adornaba el mensaje, predicaba sencillamente la palabra de Dios. A nosotros los predicadores nos encanta adornar los mensajes, buenas ilustraciones, de vez en cuando nos sale un chiste, pero el llamado principal es exponer la palabra de Dios. Usted no tiene que creer a mis palabras, usted tiene que creer al consejo de la palabra de Dios, y usted tiene que ver ahí la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso que tratamos en lo posible de profundizar, de investigar, de estudiar a fondo la palabra del Señor. Aplicación, usted la puede leer y aplicarlas, pero interpretar es una historia diferente. Es por eso que vemos acá el accionar de Pablo, y observa verso 20-21. ¿Cuál es la motivación de Pablo en el ministerio? La razón de esta carta. Vemos el anhelo de Pablo, verso 14. Vemos el ánimo de Pablo al escribir, verso 15. Vemos la autoridad de Pablo, verso 15-17. Vemos cómo él anticipa la gloria del Señor, verso 17. Observamos en el verso 18 al 19 el accionar de Pablo, y llegamos al verso 20 y 21, donde vemos la actitud de Pablo en el ministerio. Aquí hay mucho que decir, pero vamos a mirar el texto. Voy a leer primero los dos versos. Y de manera que me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, atenderán. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo acá, su actitud o su ética en el ministerio. Dice Pablo que se esforzó, lo hizo con gran honor, con gran fidelidad, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Se dispuso como un gran honor, agradecido del gran privilegio, agradecido de la oportunidad que le concedía el Señor de llevar la palabra, y de manera que me esforcé a predicar el evangelio. ¿Lo estás haciendo? ¿O estás cómodamente disfrutando de tu vida cristiana? No donde Cristo ya había sido nombrado. Es interesante, él no buscó lugares donde ya alguien antes había evangelizado. Qué gran ética de ministerio. Él no llenó, por así decir, su pecera con peces de otra pecera. La meta de Pablo era anunciar el evangelio a quienes nunca antes lo habían oído. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no había sido llamado a sobreedificar, ¿recuerdas 1 Corintios capítulo 3? Sino que Pablo fue llamado a poner el fundamento. ¿Qué fundamento? Llevar el evangelio de la palabra del Señor, llevar el mensaje, la expansión del evangelio, como hoy muchos misioneros lo están haciendo. Ahora, escúchame bien, no es lo mismo fundar una iglesia que hacer crecer una iglesia ya fundada. Son enfoques o filosofías de ministerio completamente diferentes. He estado en estas dos áreas, fundar iglesias. Comenzar solo, golpear puertas, no es lo mismo cuando se va a un grupo, comienza un grupo y ese grupo se reúne en una casa, en un garage. Diferente es cuando tú vas solo o con un par de hermanos sencillamente a pescar, a predicar, y poco a poco esa obra comienza a crecer. Eso es fundación de iglesias. Eso es un enfoque diferente. Fundar una iglesia es muy diferente a edificar una iglesia, hacer crecer una iglesia. Ahora, Pablo dice que él no fue predicando donde ya se había predicado, y él no quería formar iglesias con creyentes de otras iglesias, sino
Como está escrito, y va a citar ahora el apóstol Pablo al profeta Isaías en el capítulo 52, el verso 15, que entre paréntesis, Isaías 52 habla del siervo de Jehová, la persona del Mesías, y él va a tomar este texto como una aplicación en su vida, y mira el verso 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo toma esta profecía y la aplica a su persona para tener ese ministerio, yo diría, de pionero, de penetrar con el mensaje, de ir a tribus o pueblos no alcanzados. Y Pablo tuvo esa convicción y no salía de un lugar hasta llenarlo del evangelio, predicar el evangelio de la palabra de Dios. Lo hizo entre ministros, reyes, autoridades, en forma personal. Ahora, este punto de llevar el mensaje, de predicar el mensaje, me hace pensar en la hermosura de los pies de aquellos que llevan el mensaje. ¿Recuerdas Romanos capítulo 10, verso 15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabes qué? Esa es una cita del Antiguo Testamento. Es el mismo capítulo 52, verso 7 del profeta Isaías. Pablo tiene, y vemos acá su corazón, la actitud de él en el ministerio. Para cerrar este tiempo, para cerrar el tema de hoy, la razón por el cual Pablo escribe esta carta, vemos acá la motivación de su ministerio. Para aplicarlo, pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para llevar el evangelio de la gracia de Dios? Recuerda que tenemos una misión. Nuestra misión es clara. No necesitamos un llamado en especial. Dios ya nos ha dejado el mensaje: id y predicad el evangelio. Y mientras nuestro corazón respira, mientras aún tenemos vida, esa es nuestra gran misión. Y es nuestra oración como líderes que al volver a congregarnos, que al volver a reunirnos, podamos crecer juntos para la gloria de Dios, no solamente espiritualmente en comunión, sino también numéricamente, no para traer números, sino para llevar el evangelio de la gracia de Dios. Tengo un nombre escrito ahí, su nombre es Norma. Norma me dice lo siguiente, me llamó la semana pasada. Ella me dice, yo escucho el programa radial todos los días. No tengo una religión, pero hace tiempo que he hecho ya esa oración que usted hace al final. Y me gusta el programa porque aprendo de Cristo Jesús. Soy una mujer mayor que imposible que yo voy a poder salir de casa, dada mi salud y la salud de mi esposo, pero lo llamo para decirle gracias por el ministerio que está realizando. Y eso es un esfuerzo suyo y es un esfuerzo nuestro. Es un esfuerzo de todos nosotros, llevar la palabra del Señor. Los resultados no los sabemos ahora, pero Dios, escúchame bien, usa siempre a personas, a su pueblo. Recuerdo cuando llegué a Argentina. En uno de los primeros cultos, cuando llegaba con todo ese anhelo de juventud, de prepararme y estudiar la palabra del Señor, escuché un canto que me partió el alma. Lleva por título Personas Comunes. Solamente voy a leer un par de estrofas, una estrofa y luego vamos a orar. El canto dice así: personas comunes. Dios usa personas comunes. Elige gente como tú y yo, con disposición a hacer su voluntad. Dios usa gente que de todo a Él, aunque muy poco pudiese parecer, lo poco, mucho será en las manos de nuestro Señor. Como aquel muchacho que trajo esos panes, 5 panes y 2 peces, que realmente no eran nada. Pero el milagro se produce en las manos del Señor cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Predica la palabra. Yo creo que ya nos queda muy poco tiempo. Es muy posible que somos la última generación ya en esta tierra. Pronto la iglesia sale de esta tierra. Somos luz, somos sal,
tenemos un mensaje que predicar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y esta linda oportunidad, Señor, que nos concedes de estudiar tu palabra. El aspecto práctico, la aplicación. Hazla tú mediante tu Espíritu Santo en el corazón de mis hermanos y hermanas que han oído este mensaje, Señor, y queremos, Señor, crecer para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Ayúdanos a ser obedientes y qué lindo ejemplo del apóstol Pablo. Personas comunes. Dios usa personas comunes. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.